que realmente recibir cada palabra, cada WhatsApp, cada expresión de afecto, de amor sincero, es muy importante para nosotros. Así que suponemos también que para ustedes estar reunidos aquí también lo es. Así que Dios los bendiga y bueno, vamos a empezar este tiempo. Sí, vamos a continuar. El miércoles pasado estábamos en el Salmo 46, vimos la primera parte. Te animo a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 46. Vamos a continuar con los pasajes. Habíamos visto quién es Dios, que Dios era nuestra protección. Eso es lo que nos quiere decir esos primeros pasajes. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso decía el versículo 2, por tanto, si Dios es todo eso, bueno, entonces no temeremos. Y nos había dejado un desafío muy grande. Y esta segunda parte de este salmo vamos a estar viendo, porque la primera parte nos puso medios tensos ahí de saber de que está describiendo cosas incontrolables, cosas que no podemos calcular y que son inesperadas. Por ejemplo, el virus es inesperado porque nadie lo esperaba, no hay manera de calcular su peligrosidad y es incontrolable. No hay manera de controlarlo. Tal es así que ya no hay país que no tenga infectados. Y quedó claro que a todos, no hay excepción, nos puede llegar estas situaciones inesperadas. Lo importante es estar fortalecidos para que cuando lleguen esas situaciones, entonces estemos firmes y no temamos. Eso es lo que habíamos visto el miércoles pasado. Te animo a que puedas entonces abrir tu Biblia. Vamos a seguir en el Salmo y vamos a arrancar del versículo 4. Dice el Salmo 46, versículo 4. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque vos sos nuestro refugio, vos sos nuestro amigo fiel, que está en medio de cada situación que vivimos. Señor, entendemos que no estamos ajenos a vivir tribulaciones donde hay problemas en el mundo, donde hay situaciones inesperadas que nos llegan y nos pueden hacer temer. Pero Señor, estamos viendo en tu palabra que vos sos nuestro refugio, que vos sos nuestra fortaleza, que vos sos nuestro amparo, que vos sos nuestro amigo fiel, donde podemos ir a buscarte y a poder clamarte en ese pronto auxilio, en esa ayuda, Señor, y entendemos, y eso nos da seguridad de saber de que vos no solo nos ayudás, sino que estás cerca para ayudarnos. Así que, Padre, eso nos hace no temer, nos hace volver a enfocar nuestra mirada en vos. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Señor, que esté llenando cada rincón de cada casa. Señor, aquellos que aún no te conocen y que están acompañando, Señor, a los que nos están escuchando, Padre, tócalos, llénalos. Padre, que una unción sobrenatural, Señor, quebrante sus corazones para que puedan caer rendidos a los pies de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, si hay alguien que está escuchando, que no te conoce, Padre, lo reclamamos para tu reino, lo reclamamos, Señor, para esta hermosa familia que ha nacido de tu corazón. Por eso, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, traiga claridad a esta palabra, que sea una palabra, Señor, que nos entre a nuestros corazones, a nuestras mentes, para, Señor, que salgamos fortalecidos y que podamos cada día más enfocar nuestra mirada,
Señor, en el monte santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y amén. Muy bien, si recién te conectás, estamos en el Salmo 46, versículos del 4 al 7, vamos a estar viendo hoy. Esta es la segunda parte y es un contraste muy grande con el anterior, con la primera parte, porque la primera parte nos describe todo esto inesperado e incontrolable, pero la segunda nos describe una ciudad. Dice el versículo 4, la ciudad de Dios, y nos hace una descripción de esta ciudad. Y en el momento que está escrito este salmo, esta ciudad era Jerusalén. Y está hablando de este lugar donde estaba el santuario de Dios, ahí donde estaba el templo, ¿sí? Y ese templo era la morada del Dios Altísimo. Entonces está refiriéndose a una ciudad donde es santa y donde ahí habitaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces me sorprende que dice que de esta ciudad de Jerusalén, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad. ¿Y por qué digo que me sorprende? Porque no hay río en Jerusalén. Jerusalén es una montaña, es una ciudad, que está sobre la montaña, que está rodeada de montañas y no tiene un río corriendo en medio de esta ciudad. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Y lo que más se temía en esos tiempos era que las guerras de esos tiempos, el enemigo venía y lo primero que hacía era cortarle el agua a esa ciudad. Ustedes saben que las tierras eran fortalecidas, tenían toda una pared de costado donde estaba la ciudad dentro. Y los ríos que pasaban por el medio de la ciudad, ¿qué hacía el enemigo? Los cortaba para que no tengan provisión de agua. Y lo segundo que hacían era echarle sal al agua. Entonces el agua que le entraba a la ciudad esa estaba contaminada y no la podían tomar. Entonces podían aguantar un tiempo hasta que se tenían que rendir. Y abrían sus puertas y ahí es donde el ejército entraba y los atacaba. Así que acá el pueblo asirio, cuando atacaba al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel no se rendía y nunca se daba por vencida. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, porque el rey Ezequías en Jerusalén, esta ciudad de Dios, ¿qué había hecho? Construyó túneles subterráneos. ¿Para qué? Para que del agua del río que estaba más lejos, viniese hacia esa ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venían los asirios y los querían atacar, no se rendían, no se daban por vencidos. Así que en Jerusalén había un correr constante de agua, pero no había un río que cruzara por Jerusalén. Ahora, fíjense qué contraste enorme, que el versículo 3 nos hablaba de aguas turbulentas, ¿sí? Si ustedes lo leen, van a ver que dice, aunque bramen y se turben las aguas, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de sus bravezas, del río que venía con braveza. Nos hablaba de eso el versículo 3. Y el versículo 4 nos habla de aguas que traen alegría. Fíjense qué contraste. La primera parte con esta segunda parte. Y esto nos habla de un río que está completamente limpio. Qué lindo que es eso, ¿no? Ayer hablaba con un amigo que me decía que le habían llegado unos videitos de pesca. ¿Y qué pasaba? Se veían los ríos transparentes y en los ríos llenos de peces. O sea, qué lindo es ver un río limpio. Hoy también le llegó a mi esposa un videito de que en Colombia
los peces, o sea, hay tanta cantidad de peces ahora que esto que estamos en cuarentena, no podemos salir, los ríos no tienen barcos navegando, no hay fábricas que tiren desechos en los ríos, entonces ¿qué pasa? Los peces se multiplican a un nivel que se veía la playa llena de peces, moviéndose, llena, y una camioneta cargando toda la parte de atrás llena de peces. Entonces es muy lindo ver, ¿no?, los ríos limpios. Eso nos habla de ríos limpios, ríos que alegran. ¿Por qué? Pues están limpios. También nos habla de un río que nos da mucha paz. Ríos que nos dan mucha paz, como dice el Salmo 23:1. ¿Qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Las ovejas no podían ir a ríos turbulentos, a ríos que hicieran mucho ruido, porque esto las asustaba, les daba miedo, entonces no tomaban agua. Entonces dice que el Señor nos va a llevar a ríos, a aguas de reposo, que estén calmas, donde estén no solo limpias, sino que estén calmas. Y son aguas tranquilas, no turbulentas. Así que uno puede ver, yo conozco muchas personas, por ejemplo, que ponen audios de ruidos de ríos, ¿no? ¿Para qué? Para relajarse, para estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el agua que está tranquila, que escuchamos, hay personas que tienen esa cascadita, ¿no?, que simula a los ríos, al agua del río, porque eso trae relajación, trae tranquilidad, trae paz. Y ese es el contraste que la palabra de Dios acá nos está describiendo. Por un lado, agua turbulenta. Por otro lado, corrientes de agua que alegran la ciudad de Dios. Qué lindo que es. Y el Salmo 42, 1, 2, me llama la atención porque dice: como el ciervo brama por aguas, por las aguas, por las corrientes de las aguas. ¿Qué imagen nos está dando todo el Salmo? Que hay un ciervo que está en un lugar que no le corresponde estar. Y es un lugar árido, es una tierra seca, un desierto. Entonces dice, como el ciervo brama por esas corrientes de agua, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el versículo dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en Jeremías también hay una referencia a Dios como estas fuentes de agua viva. Como esta fuente. Y dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice. Y me cavaron para sí cisternas, los pozos. Pero dice, cisternas rotas que no tienen agua, no retienen el agua esta de vida. Entonces podemos llenar, pero así como viene se va. Y dice el profeta, me cambiaron a mí, al Dios del agua viva, la fuente de agua viva, esta fuente que corre, esta fuente de agua limpia, esta fuente de agua que trae paz, me la cambiaron por un lugar donde queremos llenar y retener eso. Y dice, están rotas, se pudren. Ustedes saben que cuando el agua no corre y se estanca, se pudre. Así que cuando vemos acá el versículo 5, fíjense que dice, Dios está en medio de ella. ¿De qué? De la ciudad. ¿Por qué? Porque es como esa fuente de agua viva que no termina, que viene de lo alto y pasa por esta ciudad, la ciudad de Dios. Es una fuente de agua viva. Dios es esa fuente que puede traer paz, tranquilidad, alegría a tu vida. Y es Dios quien puede evitar, dice, que la tierra sea movida. Es interesante el versículo porque dice, Dios está en medio de ella, de la ciudad. Y dice, y por eso no será conmovida. Es interesante el juego de palabras. Tengo un maestro de esto del juego de palabras. Conmovida es
que no será movida con nada. Con nada. Si Dios está en medio de su ciudad, esa ciudad no se va a mover con nada. Qué alegría, qué gozo que me da que Dios es Dios en medio de esa ciudad, Dios en medio de ella, es Dios en medio de ella quien puede traer paz y tranquilidad. Es Dios en medio de esta tribulación, que lo único que puede darnos es certeza y seguridad que Él está cerca nuestro. ¿Para qué? Para ese pronto auxilio. Y que Dios está en medio de nosotros, dándonos de ese agua de vida. Y el coro de este salmo, el coro, el versículo 7 y 11, ¿qué nos recuerda esto? Que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Porque es este Dios que pelea nuestras batallas. Por eso acá habla de Jehová de los ejércitos. Es Él que pelea nuestras batallas. Es este Dios que está en medio de su ciudad peleando con nosotros. Él está con nosotros. Y esta frase que está con nosotros me lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo. No puedo dejar, cuando leía este versículo 7 y el versículo 11, no puedo dejar de pensar en Jesús. Es Jesús, Jesús es el cumplimiento de esta promesa, de esta profecía. Para mí es una profecía, ahí el Salmo 46, y creo que Jesús es el cumplimiento de esta promesa, de cómo su presencia puede hacer la diferencia en nuestras vidas, en la tribulación, en los problemas, en lo que cada uno pueda estar viviendo. Qué interesante. Jerusalén era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde el hebreo sabía que ahí habitaba Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 4, y me llama mucho la atención. Dice, el santuario de las moradas del Altísimo. O sea, Dios es ese río que corre en su ciudad. El santuario de las moradas del Altísimo. El lugar donde Dios había elegido para habitar era ahí Jerusalén. Pero entonces, ¿por qué me habla de moradas? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero la profecía que me habla de Jesús, que iba a venir Jesús, está en Isaías 7:14. Y fíjense que dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Él mismo les va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo se iba a llamar él? Su nombre será Emmanuel. Y en Mateo 2:13, ahí nos dice qué significa Emmanuel. Y dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense qué lindo. O sea, Jesús es el cumplimiento de esa promesa, de que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ahora, Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora, Jesús vino a ser esa fuente de agua para nosotros. Y cuando Jesús se encuentra, por ejemplo, con la samaritana, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan que le dice? Jesús le dijo, el que bebiere de esta agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será ¿qué? Será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, Jesús le está diciendo, yo soy esa fuente. Yo soy la fuente de agua viva que da vida eterna. Jesús es el cumplimiento de esto que estamos viendo. Ahora, en la Biblia me habla de esta ciudad, del lugar de comunión con el hombre, y lo describe siempre como un río. Y vamos al principio de la palabra de Dios. Vamos a Génesis. Vamos a leer Génesis 2:10. Ahí en Génesis, mientras van buscando Génesis 2:10, en Génesis 1 nos habla de que Dios crea todo lo que vemos, ¿sí? En Génesis 2
Dios pone al hombre en el Edén, en este lugar de comunión del hombre con Dios. Ahí es donde el hombre se podía mover delante de la presencia de Dios. Dios se movía, dice, y podía hablar con Dios. Un lugar donde el hombre, ese lugar era un lugar donde el hombre se podía comunicar con Dios y todo era perfecto. Todo era perfecto, todo era agradable. Y dice el versículo 10, fíjense, y salía del Edén, de este lugar que Dios había creado para el hombre, un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El Edén es el lugar entonces donde Dios puso al hombre y el huerto es lo que él tenía que hacer crecer. El huerto era lo que él tenía que cuidar y lo que él tenía que labrar. Ahora, la provisión venía del Edén, del río. A través de este río, ¿para qué? Para el huerto, para lo que Dios le había mandado hacer. Fíjense. Ahora, ¿qué había en este huerto? ¿Qué había plantado en ese huerto Dios? Bueno, Dios plantó 2 árboles. ¿Se acuerdan? Está el árbol del conocimiento, del bien y del mal, y después estaba el árbol de la vida. Ahora, en Génesis 3, después de la caída del hombre, ¿qué nos dice? Al final de Génesis 3 nos dice que Dios sacó al hombre del huerto del Edén. ¿Por qué? Para que no comiera de este árbol de la vida y ¿qué pasara? Viviera en pecado toda la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos en una comunión con Él de pecado. No puede estar. Entonces dice el final de Génesis 3 que Dios tuvo que echar al hombre. ¿Para qué? Para que no comiera de ese árbol. Ya había probado el árbol del conocimiento. Y Dios dice, no, lo vamos a sacar antes de que coma del árbol de la vida. Ahora, este árbol de la vida entonces representa la vida eterna con el Señor. O sea, tener una comunión con Él para siempre. Fíjense. Ahora, acompáñenme al último libro de la Biblia. Vamos a ir al Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Y ahí en Apocalipsis 22, el versículo 1, fíjense que nos dice, está hablando Juan y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjense, le muestra que de esta ciudad salía un río de agua de vida, de cristal, y que salía del trono de Dios y del Cordero. Y dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, ¿qué había? Estaba el árbol de vida. O sea, lo que dejamos de ver en Génesis 3 vuelve a aparecer ahora en Apocalipsis 22. Fíjense. Y dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. O sea, me está describiendo lo que es vivir en comunión con Dios y con Jesús por la eternidad. Lo que vos y yo vamos a vivir con Él, en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén. Ahora, y ahí hay un río de agua de vida. Y me gusta el versículo 4 de Apocalipsis porque dice, y verán su rostro. O sea, vamos a poder ver su rostro. Y dice que su nombre estará en nuestras frentes. Fíjense qué lindo. Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria. Y Dios ¿qué le dijo? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero fíjense que acá, en esta nueva creación, en este nuevo tiempo de comunión con Dios, con aquellos que hemos creído en Jesús, ese lugar vamos a poder estar cara a cara con Él, viéndolo, porque ahí va a haber un río de agua viva. Cuando Jesús comienza su ministerio acá en la tierra, habíamos visto que
iba a nacer Jesús y que su nombre es Dios con nosotros. Ahora, cuando Jesús comienza su ministerio acá en la tierra, dice que comenzó a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Él anunciaba que te arrepientas y que creas en las buenas nuevas del Evangelio. Que el reino de los cielos se había acercado. Él es el Rey. Jesús es el Rey. Y el reino de Dios está con nosotros. Nos está queriendo decir Jesús. Ahora, en Juan 7, 37 y 39, en este último gran día, dice, de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La tengo con vida. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado. Así que quiero que pienses en esta ciudad, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde Dios estaba con su pueblo. Las personas tenían que ir al templo, tenían que habitar en esta ciudad para estar seguros. Ahora fíjense este detalle del versículo 4 que les comentaba antes. Dice que el santuario, pero me habla de las moradas del Altísimo. ¿Por qué habla de muchas moradas, de muchas viviendas de Dios? ¿Qué nos quiere decir esto? Si es que había un solo templo donde Dios habitaba, si es que había una sola ciudad donde Dios había elegido. Fíjense, Juan 14, 23 me dice, si alguno me ama, dice Jesús, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos que con Él morada. O sea, me está diciendo que si yo creo en Jesús, si yo recibo este evangelio del reino de los cielos, dice que va a venir el Espíritu Santo y va a venir y va a habitar en mí, va a ser morada en mí. Ahora, Dios está en cada uno de nosotros. Ya no está más en una ciudad. Ahora está en mi vida, en tu vida, en la vida de todos los que creen en Jesús, en todos los que Él nos da potestad de ser llamados sus hijos, los que hemos creído en Jesús, y en esta comunión ahora que tenemos con Él, dice que correrán de nuestro interior ríos de agua viva. Qué lindo. Quería cerrar con esto, con la Santa Cena, para poder cerrar esta palabra y va a cerrar Andrés. Sabemos que vos ya estás preparado, seguramente durante este tiempo que estuvimos avisando que íbamos a tener el tiempo de Santa Cena. Sabemos que al celebrar la Cena del Señor estamos haciendo memoria de lo que Jesús hizo en aquella cruz. Y ahí lo que Jesús hizo fue partir su cuerpo y derramar su sangre, para que pasemos de estar fuera de la ciudad de Dios, como venimos escuchando, sedientos, quizás como ese ciervo que brama. Quizás vos en este momento, por diferentes razones, estás en esa situación de verte como un ciervo que brama por aguas, porque quizás en este momento, esos momentos de refugio, probablemente en algún momento entras en el lugar de refugio, pero en otro momento sales y parece que estuvieses en el desierto. Y dice la palabra de Dios que cuando creemos en Cristo, cuando Jesús viene a habitar en nosotros y nosotros pasamos a ser la habitación de Dios, dice la palabra, como dice Juan, que de su interior correrán ríos
ríos de agua viva. Y cuando dice agua viva, es un agua viva que no se puede contener, porque es tan fuerte lo que empieza a pasar adentro de tu interior que necesitas volcar esa vida en otros. Y ahí vemos cuando decimos que el agua viva, que es Jesús, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esas aguas corran por nosotros. Porque ahí con Jesús nosotros volvemos y empezamos a tener esa comunión con Dios. Es el ministerio de reconciliación. Cuando nosotros empezamos a tener una vida en Cristo Jesús, empieza a venir a nosotros esa reconciliación, ese ministerio que fue el principal ministerio que trajo Jesucristo a la tierra, que fue reconciliarnos a nosotros con el Padre. Y ahí empieza a venir esa paz, esa tranquilidad, porque ese refugio, esa torre fuerte, ya no está fuera. Y yo te pido que en esta noche puedas, por un instante, quizás ahí, tomado de la mano del que tienes al lado, si estás con alguien, si son varios, quizás, tal vez estás solo, estás sola, pero sabes que ahí adentro y acá, en este lugar, estamos nosotros tomando tus manos también y diciéndote que ahí, en ese momento donde vamos a participar de esta cena, si vos estás también, quizás estás escuchándonos y no tienes a Jesús en tu vida. Si no lo conoces y no tienes una comunión con Él, quizás esas aguas turbulentas que habla el Salmo 46, donde la tierra es removida, donde muchas cosas en el corazón empiezan a golpear. Te animamos en esta noche y le pedimos al Espíritu Santo para que puedas poner tu vida, puedas poner esas aguas turbulentas en donde te sientes quizás perdido, quizás sin dirección, sin propósito, para que empiece a venir a tu vida la paz, la tranquilidad y la dirección y el propósito que solamente Jesucristo te puede dar. Juan 14:2 dice la palabra, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y una de las promesas preciosas que tenemos con nuestro Señor es que Él está preparando ese lugar para nosotros. Y cuando nosotros decimos que sí, Señor, y aceptamos y recibimos por gracia, por medio de la fe en la obra que Él hizo allí en la cruz, que se consumó allí en la cruz, pero cuando al tercer día, y ya va a ser pronto, nosotros, qué coincidencia, vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Dice que Él, cuando Él vuelva, esa habitación que somos nosotros, no vamos a contener la gloria de lo que vamos a ver cuando Él venga por su iglesia, que venga por nosotros, que venga a buscarnos para llevarnos a esas moradas preciosas que es nuestra esperanza. Y dice la palabra que nosotros, que vos tenés que creer en Jesús, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde viene la predicación del Evangelio, ahí es donde nosotros tenemos que predicar, que nosotros estábamos lejos de la comunión de Dios por causa del pecado, pero que hay uno que se hizo pecado, hay uno que recibió en su cuerpo todo el pecado, todas nuestras transgresiones, todas nuestras rebeliones. Él se hizo pecado, se hizo maldición en esa cruz para llevar por ti y por mí la ira de Dios que se satisfacía solamente porque Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros entendemos la santidad y el amor de Dios no se pueden separar. Y entendemos que Él proveyó el cordero que es inmolado, ese cordero en esa cruz, que Él fue el que pagó. Y esto es lo que vamos a hacer esta noche. Esta noche vamos a tener memoria de lo que Él hizo en la cruz. Y para eso también nuestro corazón, la palabra nos anima a que estemos a cuentas. Si quizás en este tiempo el temor vino a tu corazón, la angustia, la preocupación, y eso fue como un ídolo en donde lo único que hacías era reiteradamente pensar, yo te pido que en esta noche puedas ponerte a cuenta con nuestro Padre y que puedas decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he desviado mi mirada, porque quizás a través del miedo y de la angustia
mi corazón empezó a agolparse y quizás empecé a no poner mis ojos en ti. Y así como Pedro, cuando estaba en ese tiempo donde estaba caminando en las aguas, desvió la mirada y sintió que se estaba hundiendo. Pero ahí vino Jesucristo, el Señor, y lo levantó. En esta noche podés creer en Jesús. Podés creer que Él hace su obra en vos y que te está transformando también por medio de su Espíritu Santo, y que esas aguas turbulentas van a empezar a ser aguas tranquilas. Él es el dueño, Él es el creador, Él es el que enmudece con su boca esas aguas turbulentas de tu interior, de nuestro interior, y puede enmudecer toda tormenta en esta noche, y puede acallar y puede volver una bonanza, una playa, un lugar hermoso, un remanso, un lugar de paz. Así que antes de participar de esta cena, yo te pido que estés allí tomándote unos minutitos y vamos a escuchar una alabanza para poder ponernos en comunión con el Padre, y que tiene que ver con el sacrificio que hizo nuestro Señor. Y vayas preparando tu pan, tu copa, para poder entrar juntos en la comunión de la Santa Cena. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré
de Jesús, su aprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Jesús. Gracias, Sí, Señor, Señor. esta noche, precioso Jesús. Padre, te damos gracias, Gracias, Señor. Señor, porque Gracias, Jesús. vos nos volvés, Señor, a Génesis 1, a la creación, a volvernos a poner en ese lugar, en esa ciudad, donde podemos tener comunión con vos. Gracias, Señor Jesús. Donde ahora los ríos no corren en esa ciudad, sino que corren adentro nuestro. Gracias por tu riqueza. Donde podemos experimentar la vida y la vida en abundancia, la vida eterna. Señor, te amamos, Dios. Donde nuestra mirada no está puesta en el aquí y en la ahora, sino que está puesta en esa ciudad que vos tenés preparada para cuando ya no estemos más en este lugar. Señor, ayúdanos a esa santificación mientras estemos en este lugar, a parecernos cada día más a Cristo, que esos ríos de agua viva, Señor, broten de nosotros, que no las retengamos, sino que desborden nuestras vidas, Señor, para que sean de vida eterna para otros, Señor, llevando tu palabra, llevando el evangelio del reino. Porque, Señor, si nos quedamos con tu agua y no la damos a otros, Sí, Señor. Señor, son aguas estancadas que se pudren. Señor, ayúdanos a dar todo lo que vos nos das, nuestros talentos, los dones que vos pusiste en tu iglesia, sino que los podamos poner al servicio. Señor, para que podamos hacer de tu ciudad, de tu iglesia con mayúscula, de tu reino, que podamos hacer, Señor, un lugar donde otros puedan venir a beber de tu fuente de agua vida, de agua viva. Señor, que esa vida eterna pueda salpicar a los otros, los pueda empapar y que ellos puedan recibirte también como su Señor, como su Salvador. Señor, para que ellos también puedan empezar a experimentar que esos ríos turbulentos que puedan estar viviendo, Señor, puedan ser transformados en aguas tranquilas, aguas de paz, aguas de reposo, para poder ir y ser pastoreados por vos, Señor. Por eso te damos toda la gloria, todo el honor. Y si vos estás del otro lado y querés recibir a Cristo en tu corazón, querés tener esta fuente de agua viva, dice la palabra que si crees en Él, si crees en su nombre, si crees en su evangelio, dice que te arrepientas de todo lo que viviste sin haber vivido una vida con Cristo,
que te arrepientas de haber querido llevar tu vida en tus manos. Y yo te aseguro que, por lo menos me pasaba a mí, que cuando uno quiere manejar la vida por manos propias, ahí es donde empieza a haber turbulencia, ahí es donde los ríos empiezan a sonar fuerte, ahí es donde los montes se pasan de un lado para otro y donde la tierra empieza a ser conmovida. Pero si vos aceptás ahora a Cristo y te arrepentís de esa vieja vida y le decís: Señor, yo te quiero recibir como mi Señor a partir de ahora, eso quiere decir que ahora ya entro en tu ciudad y vos pasás a ser mi Señor, mi Salvador. Y yo te aseguro que vas a empezar a experimentar ese cambio, esa tranquilidad, esa paz que ahora Cristo te va a dar. Si vos recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a esta ciudad santa, que es la iglesia de Cristo, la ciudad de Dios. Y ahora pasás a ser hijo. Dice que todos los que recibimos a Cristo, Él nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Así que bienvenido a esta familia. Y me gusta cómo termina. Dice que Dios está en medio de esta ciudad. Y si Dios está en medio de tu vida, no va a haber nada que te mueva. Porque no hay nada, dice que será conmovida. No hay nada que la va a mover. Y dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Déjame decirte que si vos hasta hoy vivías en una tormenta, vivías en una oscuridad, en esos valles de sombra y de muerte, como veíamos del Salmo 23:4, déjame decirte que si recibiste a Jesús en tu corazón, o si volvés a poner tu confianza en Cristo, ahora va a venir una mañana diferente. Va a venir una mañana donde Dios le va a dar luz, donde ahora Jesús es tu fortaleza, Él es tu amparo, Él es tu castillo fuerte. Y no va a haber nada que la derribe. No hay nada que la derribe. Y déjame decirte que no significa que no vayamos a tener problemas. Porque dice el versículo 6 que bramaron las naciones. Déjame decirte que cuando vos tenés a Cristo en tu corazón, cuando Dios es el centro de tu vida, van a venir problemas. Ese familiar, esa persona te va a dar problemas. No te la va a dejar fácil, porque ahora tu mirada va a estar puesta en Cristo. Ya no va a estar puesta en las personas. Tu centro ahora va a pasar a ser Cristo. Y dice el versículo 6 que bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero dio Él su voz, se derritió la tierra. Y vuelve el coro, que Jehová de los ejércitos, ese que ahora pelea por vos, ese que ahora es tu Señor y Salvador, ese que ahora es la fuente de agua viva, está con vos. Está con vos. Es ese mismo Dios que era, que es y el que ha de venir a buscarte para llevarte a la Nueva Jerusalén, a esa tierra que hablábamos de Apocalipsis 22.
Así que yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, y te animo a que puedas volver a poner tu mirada en Cristo, que puedas volver a este Jesús, que como decía Andrea, lo que hoy vamos a celebrar, que puedas volver tu mirada a este Jesús que partió su cuerpo, que es el pan, el símbolo de su cuerpo, que dice que fue partido por vos, por mí y por todos los que lo han de recibir. Y eso es lo que estamos celebrando en esta noche, que Jesús murió en aquella cruz, por vos, por todos los que lo recibieron. Por eso, toma tu pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Yo lo voy a partir. Dice que Él la última noche lo partió y se lo dio a sus discípulos. Agarrá el pan, compartilo con el que tenés al lado. Si estás solo, toma tu pan. Cristo está con vos. El Espíritu Santo está con vos. Y que puedas dar gracias por esa acción que hizo Jesús, que vino a este mundo a morir por vos para pagar lo que tenías que pagar vos. Y Él partió su cuerpo. Así que damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por haber venido, por haber dejado, Señor, tu gloria ahí de los cielos y haberte hecho hombre. Y haber venido, Señor, para morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber cargado en aquella cruz todas las enfermedades, todos los dolores, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, Señor, porque partiste ahí tu cuerpo por cada uno de nosotros. Señor, y en esta noche hacemos memoria de ese acto. Por eso podemos comer este pan, teniendo memoria de lo que hiciste, Señor, y dándote toda la gloria y todo el honor. Amén. ¿Podés compartir el pan? Y ahí puedes levantar tu copa. La copa es símbolo de la sangre de Cristo, esa sangre que derramó también por vos, por mí, por cada uno de los que recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Puedes levantar esa copa y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no te quedaste con nada, lo diste todo. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpió de todo pecado. No solo cargaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades, sino que nos limpiaste de todo pecado, de toda maldad, de toda esa iniquidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos levantar esta copa en libertad, símbolo de tu sangre, Señor. Símbolo de esos ríos de agua viva que ahora corren dentro nuestro, Señor. Por eso, Señor, la bebemos, dándote toda la gloria y todo el honor. En tu nombre, Jesús. Amén. Podés levantar tu copa, también compartir. Yo voy a tomar. La vamos a compartir. No sé si querés terminar con una oración y qué les parece si después volvemos a escuchar la alabanza. Gracias, Padre, gracias. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Solo tú eres digno, Señor, en esta noche y a ti, Señor, entregamos
todo este tiempo, Padre. Gracias porque has venido, eres la encarnación, dice tu palabra, que viniste y eras todo gracia y verdad. Gracias porque cada abrazo que diste estando en la tierra, Señor, cada palabra, cada enseñanza, Señor, tuvo un impacto no solamente en los discípulos, Señor, que caminaron juntamente contigo durante esos años, sino que también, Señor, han dejado legado. Gracias porque te entregaste, Señor, porque la palabra dice que tú diste tu vida por cambio de muchos, Señor. Moriste en la cruz para que muchos pudiésemos vivir. Gracias porque por tu Espíritu Santo hoy podemos estar en los ríos, Señor. Esos ríos que vienen directamente de tu trono, Padre, que nos limpian, que nos sanan, que nos renuevan. Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche sea como ese río precioso. Nos sumergimos en el río de tu Santo Espíritu en esta noche. Nos metemos, Señor, allí. Totalmente, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, ser vivificados en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que está muerto, Señor, cobre vida en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que ha querido venir como presiones, como temores, como malas noticias, en el nombre de Cristo Jesús, las echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, y te rogamos que tu sangre preciosa nos limpie, nos renueve, Señor. Nos disponemos, Señor, y somos como un sacrificio vivo, santo, agradable, dándote un culto racional, Señor, para renovar así el entendimiento de nuestras mentes, Señor, y podamos conformarnos nuevamente, Señor, entender que estamos siendo conformados a tu imagen, Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Bendice a cada familia. Señor, que tu manto, tu preciosa unción esté sobre cada uno de ellos. Dios, que en esta noche haya un tiempo de adoración genuina de corazón. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Queremos saludar especialmente también a Néstor Menéndez, que nos está viendo. Néstor, bendiciones. A Jimé Romero, también a Alan, que se han unido seguramente en este último tiempo. Y también a Normita, la mamá de Carlitos, Señor, la familia ahí juntas. Esperamos que realmente haya sido un tiempo de unión, de comunión, y realmente escuchando este canto, seguimos gozándonos en esta noche, juntamente con todos ustedes, para la gloria de nuestro Señor. Nos despedimos entonces. Nos despedimos. Dios los bendiga muchísimo. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Te alabamos, Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos en esta noche. Gracias, Jesús. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llegará a mi corazón. Gracias, Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llegará a mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Santo. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Jesús. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, te alabamos. Bendito, santo, santo.